parte de lo que les quería hablar, por eso le dije a los chicos que podían salir, es que esto de que hagamos las cosas en común, que nos unamos para un mismo fin, es parte del Evangelio, es parte de lo que Dios nos llamó a hacer. Nos llamó a ser parte de una iglesia, nos llamó a ser parte de una comunidad de creyentes, nos llama a eso, porque es ahí donde nos va afilando. Yo cuando me convertí, a mí recuerdo las frases que se me quedaban del pastor, es que si tú quieres más de Dios, busca a Dios. Era lo único que decía, entonces yo decía, pues hay que buscar a Dios. Yo me encerraba en mi habitación, le buscaba de mañana, de tarde, de noche, alabanza arriba, abajo. Así empecé mis primeros días de cristiano. Y yo dije, pues esta es la maravilla de las maravillas. En tener esos tiempos y esos momentos con Dios, para mí era lo máximo. Pero después me di cuenta que también hay un mundo allá afuera. Allá hay un mundo que hay que tocar con el Evangelio, que a eso somos llamados. No nos somos llamados a apartarnos y a ser monjes, que yo hubiera sido el monje más guay del mundo. A mí sí, yo sí me hubiera ido, si así hubiera sido el llamado, yo sí me hubiera ido a un monte, no sé de nadie, con internet me basta. No, es que es más fácil, lo que les quiero decir es que es más fácil. Cuando tú haces un paso atrás y buscas mi manera de vivir el Evangelio y lo demás me da igual, es muchísimo más fácil. Es el Evangelio por la fácil, podemos decirlo. Lo difícil está es cuando te relacionas con la gente. Y lo traigo a colación porque ayer, seguramente, alguien en la manera de hacer una cosa u otra tenía una manera distinta de hacerlo. Y ahí es donde empiezan las fricciones, donde empiezan los roces, donde a mí me parece que esto debería ser azul y al otro le parece que debería ser rojo. Y entonces empiezan las fricciones y es ahí donde se tiene que ejercer el perdón, el amor, el ponernos en el papel del otro. Es en nuestra relación donde Dios nos perfecciona. Y es haciendo este tipo de trabajos donde tenemos que trabajar en equipo, no por nuestro propio fin, sino por un fin en común, donde Dios empieza a obrar en nuestros corazones, donde aprendemos a morir a nosotros mismos y empezamos a actuar por una visión más general. Son pequeños gimnasios, yo le podría llamar, gimnasios donde podemos ejercitar la comunión con unos con otros, porque Dios nos llamó a comunión. Miren qué interesante. Lo vimos en 1 Corintios 1:9. Si lo tienes por ahí listo, Mariano. O si no, ya tienen sus Biblias físicas, ¿no? Ya se las compraron, ¿no? Ya era hora. 15 años de cristianos. Ay, nadie le causa gracia a mi chiste. Bueno. 1 Corintios 1:9 dice: fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo. La comunión es algo muy importante. Nos llamó a comunión con su Hijo Jesucristo. Es más, cuando fuimos diseñados, estábamos diseñados para la gloria de Dios, que es en perfecta comunión con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Pero luego entró el pecado y fuimos destituidos de esa comunión, de esa armonía que había. Pero siempre somos seres relacionales, ¿o no? Totalmente. Hay algo de que nos introdujo Dios ahí, para que nos relacionáramos con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, y entre nosotros. Y entre nosotros. El primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. ¿Y el segundo? A tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo ejercemos el amor? Yo en la montaña, sería fácil. Yo en la montaña, si viviera en la montaña, saldría con mi cafecito y diría, los amo a todos. Los amo. Lo difícil es relacionarme con ellos en el trabajo. Con el jefe. Ahí es donde realmente se pulen las cosas. En la relación. Así es que lo que pasó ayer, a mí me llena de orgullo de verdad. Y sé que Dios está haciendo su obra en nosotros con este tipo de cosas porque nos va a llevar a más. Porque estamos empezando a caminar juntos, hombro con hombro, y dando el mismo pasito con una visión. Una visión que no es nuestra, no es ni personal, es de Dios. Y Dios
Así nos está entrenando. Amén. Bueno, vamos al asunto porque tiene algo que ver hoy la comunión. La comunión entre nosotros ya vimos cómo es importante, pero también vamos a ver hoy la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Esto suena interesante. Me costó trabajo esta, ¿verdad? Esta predicación me costó de verdad trabajo en cómo introducirla, cómo darle la vuelta. Y vamos a leerla, los versículos, y vamos viéndolos. Mi Biblia tiene subrayado amarillo de este fosforescente y con esta luz. ¿Dónde nos quedamos en la semana pasada? ¿Se acuerdan? 2.5. Vamos a leer otra vez el 2.1 hasta el 3.3. ¿Les parece? Y vamos un poquito a recordar lo que vimos la semana pasada. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Esto es bueno. Vimos el domingo pasado y lo hemos venido hablando, que hay dos tipos de sabiduría: la sabiduría humana y la sabiduría de Dios, que estaba haciendo los contrastes entre las personas que estaban buscando sabiduría de manera humana y la que Dios revelaba. Vimos lo que era el testimonio, pero también hablamos casi al último, hablando de esto, de que la predicación fue con demostración de espíritu y de poder, para que la fe no estuviera fundada en la sabiduría humana o en las palabras persuasivas de Pablo, sino en el poder de Dios. Y mientras hoy estaba repasando otra vez la predicación, quise remarcar esto, porque si predicas salvación, vas a ver salvación. Si predicas poder de Dios, vas a ver el poder de Dios obrando. Y esto nos quita mucho peso de nosotros, porque no se trata de que nuestras palabras sean elegantes o grandilocuentes, sino simplemente que miremos y hagamos ver a la gente en el poder de Dios, para que su fe esté fundada en el poder de Dios. Es así de sencillo. Simplemente tienes que hablar del poder de Dios y la persona va a fundar su fe en ese poder. Tenemos un Dios poderoso. Cuando predicas un Dios de poder, vas a ver el poder de Dios obrar. Y me acordaba de una historia, que ahora no vino Paula, si no me podía hacer rectificar la historia. Yo en los testimonios soy un poco... se me olvidan detalles, así es que no lo hago con la intención, se me pasan. Pero Paula, ella creció en una iglesia en Colombia de hermanos menonitas, que, bueno, a diferencia mía, yo nací en una iglesia donde había demostraciones constantes del Espíritu Santo y había como más locura de la predicación. No lo sé, somos muy diferentes en cómo nací yo y cómo nació ella. Y donde yo estuve formándome es una iglesia donde tiene un mover de Dios en sanidad muy potente. Ha habido grandes testimonios de esos, de sanidades. Cuando yo me convertí, desde el inicio me mostraron un Dios de poder que hacía grandes cosas. Y mi fe estuvo fundada en eso. Paula, sin embargo, no es que no lo creyera, pero no había tanto énfasis en eso. Sabía que era un Dios de poder y era un Dios poderoso, pero no había una constante demostración. Así es que sabía que era Dios poderoso, pero no lo vivía tan a piel como yo. Y cuando estábamos entrenándonos para misioneros, pues estábamos en esta iglesia donde hay muchas manifestaciones de sanidad, por ejemplo, y muchas otras cosas. Pero Paula no estaba muy acostumbrada a eso, no estaba acostumbrada a los llamados y pasar adelante, imposición de manos, todo esto que la iglesia donde yo crecí
lo acostumbra, ¿no? Pero ella no, ella era todo más tranquilito, todo más seriecito. Ya está. No estoy diciendo que uno es bueno o es malo, simplemente estoy diciendo el contexto. Pero cuando llegamos a esta iglesia, estamos en esta iglesia, pues la gente misma se acerca y puede orar por mí, y te dicen sus historias y enfermedades y cosas por el estilo. Y llegó una persona, y ahí es donde no recuerdo bien el testimonio, pero tenía un problema en su pierna y no podía caminar, o en su cadera, algo tenía un problema. Y le dijo, hermana, ¿puede orar por mí, por sanidad, por esto? Y Paula dice, pues aquí todo el mundo lo está haciendo. Y lo hizo. Le puso sus manos, le dijo tal, tal, y le dijo, ve, anda, camina. Y ella caminó. Y Paula se le... O sea, normal, es que hay tanta gente que se te acerca allá, pero tanta gente, que en un servicio a lo mejor oraste por 100 personas, que es casi imposible que lo recuerdes. Es mucha gente que se acerca, pide oración. Es difícil decirlo. Aquí lo recordarías porque le recuerdas el rostro, recuerdas lo que te dijo. Allá es muy común y hay mucha afluencia de esto. Y nos pasó el tiempo, no sé cuánto pasó, pero nos salimos de la iglesia, o sea, fuimos de misión, estuvimos por Estados Unidos y cuando regresamos, esta mujer la ve a Paula y va corriendo a ella. Hermana, hermana, qué gusto, ¿se acuerda de mí? Paula, hermana. Allá la muletilla es decirnos hermanos, porque nunca te acuerdas del nombre. Entonces siempre es hermano y hermana, y así no te olvidas si es Paco, Pedro, Pancho. Es hermano y hermana. Pues entonces, hermana, y le cuenta el testimonio a ella. Dice, yo me acerqué a usted tal día. Pues, Paula no se acordaba de nada, ni sintió nada, ni tuvo una gran fe de nada. Simplemente hizo lo que la chica le pidió, que orara por ella por sanidad. Paula oró por sanidad y eso fue todo lo que pasó. Ni lo registraba ni se acordaba. Y dice esta señora que no, algo tenía en su pierna, no recuerdo ese dato, pero dice que en cuanto Paula oró por ella, ella se fue caminando y empezó a caminar bien. Que Paula le dijo, ve y pruébate, y que ella se fue caminando y dice que empezó a caminar bien. Y entonces le estaba contando el milagro meses o años después a Paula. Y Paula estaba de, no lo registré, no me acordé. Y es que estas cosas pasan y son muy continuas si tú predicas a un Dios de poder. Si tú ves a una persona en necesidad, le dices, Dios puede restaurar eso. Paula, hoy es el día de Paula que no vino. Pero voy a hablar bien siempre, ¿eh? No me estén picoteando, ¿eh? Aquí mismo en Pola de Siero, una señora que no podía tener hijo. Ay, es que no puedo, estaba contando su necesidad. Paula, pues vamos a estar orando por ti para que quedes embarazada. ¿Qué hace? Predica un Dios de poder, un Dios que pueda hacer milagros. ¿Qué pasó? Que se embarazó. ¿Y saben qué piensa esa familia? Que fueron las oraciones de Paula. Obviamente hay que decirle, bueno, es Dios el poderoso, Dios es el que hizo el milagro. Pero lo que les quiero contar o ilustrar es que si nos atrevemos a decir quién es Él va a encargarse de manifestarse en esa vida. Si le decimos que tenemos un Dios de poder y que puede hacer grandes cosas, esa persona va a creer. Y si no, ora por ella, dile, déjame orar por ti y vas a ver. Y si sana, ¿qué pasa? La fe va a estar fundada en Dios de poder. Amén. No necesitamos grandes sabidurías, no necesitamos el argumento, ni la rima, ni nada para persuadir a la gente de que Dios es Dios y que Dios hizo lo que hizo por nosotros. No necesitamos, simplemente hablemos del poder de Dios. Y la manifestación del Espíritu se va a demostrar. Créanme, también me acordé de lo que hacíamos en el entrego. Graciela, que te estoy viendo así. Cuando empezamos a orar por enfermos y empezamos a hacer cosas hablando de esto, ¿qué pasaba? Sucedía. Es algo que tenemos como guardado los evangélicos en el cajón. Pero si abres el cajón y ves que Dios puede hacer milagros el día de hoy, que su oído no se ha grabado para oír, ni su brazo se ha cortado para salvar, que sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, si lo hablamos, lo vamos a ver. Lo vamos a ver en nuestras vidas. ¿Amén? Bueno, eso fue lo del domingo pasado. Pero creo que es importante. Ahora vamos con lo de hoy. Esto nos quedamos en el 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Gloria a Dios. Sin embargo,
Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Para quiénes? Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Miren la E mayúscula ahí. Porque el Espíritu todo lo escudriña. Esta no la ensayé, ¿eh? Esta como la vez pasada que ensayé una. Todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Vamos a dejarlo hasta ahí. Amén. ¿Qué ven por ahí? ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué ven? ¿Qué ven? ¿Qué les llama la atención? El Espíritu Santo. Madurez espiritual. ¿Qué más ven? La carnota. Bueno, sí. ¿Qué más? ¿Cómo? Bien. Sí, espíritu del mundo. Bueno, bien. A mí me gusta que dice sin embargo. Vamos a empezar por sin embargo. Todo comienza con sin embargo. No pude hablarles. Sin embargo, perdón, hablamos. Aquí hay un plural interesante, que primero Pablo hablaba en primera persona y ahora habla en plural. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo. Dice Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. O sea que los maduros son los que escuchan la sabiduría. Los que están maduros son a los que Pablo les habla con sabiduría. Los que entienden la sabiduría. Los otros no. Los otros son niños en Cristo. No pude darles a dar vianda, sino que les tuve que dar leche, porque no son capaces. Hay una sabiduría especial para los maduros. Ahora, aquí hay una discusión. ¿Hay cristianos maduros y hay cristianos inmaduros? Esa sería la discusión. ¿Ustedes qué piensan? ¿Y cuáles son los maduros? Los de 40 para arriba. Muy bien. Y muchos dijeron, ¡Nos salvamos! Somos maduros.
¿Cuáles son los inmaduros? No voltea a ver el hermano. Véanme a mí todos. ¿Quiénes son los cristianos inmaduros? Nombres. Los de 40 para abajo. Nelly, muy bien. Bueno, aquí está la discusión de que, y está interesante, porque dice que no hay cristianos de mayor o menor categoría, que todos somos de una categoría, que todos estamos caminando a la perfección, todos vamos caminando a la madurez. Porque ¿qué tanto es maduro y qué tanto es inmaduro? La diferencia está en quién tiene o quién se deja guiar por el Espíritu de Dios y quién no. Los que son carnales, los inmaduros, no son guiados o no se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Y ahí está la diferencia. La inmadurez está en que no te dejas guiar por el Espíritu Santo y el maduro que se deja guiar por el Espíritu Santo. Obviamente, dejarse guiar conlleva obedecer a Dios, estar buscando los principios de Dios, estar en ese proceso de maduración, porque ni tú ni yo estamos en la perfección. Maduro puede ser perfecto, la palabra puede ser perfecto, pero ninguno de aquí, ni ningún cristiano está en esa perfección. Estamos camino a. Pero dice muy claro que ustedes son carnales, andan como los hombres, porque hay celos y contiendas. Y el fruto del Espíritu es todo lo contrario. Entonces el tema aquí, y esto es lo lindo de esta carta, que primero empezó a introducir la cruz, la obra de la cruz de Cristo, y ahora va a introducir el ministerio del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos fue dado para guiarnos, para recordarnos toda verdad, pero para que estemos nosotros dependientes del Espíritu Santo. Esto es importante. Jesús mismo decía, yo no hago nada por mi propia cuenta. Yo lo que veo hacer al Padre, eso es lo que yo hago. Y eso es lo que tú y yo tendríamos que estar haciendo, no hacer nada por nuestra propia cuenta, sino lo que el Espíritu Santo nos guía a hacer, eso hacemos. Y hoy vamos a hablar de la importancia del ministerio del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo, que a veces decimos es la tercera persona de la Trinidad y eso suena a nivel. Son 3 personas en la Trinidad, pero son las 3 en igual rango, no hay una menor que la otra. Suena inconscientemente que la tercera persona, bueno, pues no es la segunda, no es la primera, como si fuera el que entró primero, el segundo y el tercero. Son el igual rango. Y Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque les enviaré al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está con nosotros, que nos guía a toda verdad y nos recuerda todas las cosas de Jesús. Y tenemos que vivir anclados a eso. Ahí está la madurez, buscando el rostro del Espíritu Santo, buscando al Espíritu Santo que guíe nuestras vidas. Y entonces seremos más como Cristo. Y entonces seremos los maduros. Pero si por el contrario no hacemos caso al Espíritu Santo y buscamos nuestras propias opiniones, ¿qué es lo que va a suceder? Va a haber disensiones, va a haber pleitos, va a haber contiendas, va a haber celos. Vamos a utilizar la sabiduría humana en la iglesia y eso nos va a generar conflicto, va a haber divisiones, va a haber preferencias, no va a haber un mismo sentir, pero estando con el Espíritu Santo podemos tener esa unidad, podemos tener ese sentir. Y luego dicen ahí que tenemos la mente de Cristo. El maduro tiene la mente de Cristo. Está interesante, ¿no? ¿Sí? Medio interesante. Interesante, claro. Así es que ¿de dónde viene esta sabiduría? Vamos a ver despacio. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría, ¿de dónde? De Dios, en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para... Bueno, vamos a ver detalladamente qué es la sabiduría. ¿De quién es la sabiduría? ¿Humana? El contraste es que hay sabiduría humana y hay sabiduría de Dios. Con esto deberíamos apagar las luces, irnos a nuestra casa a reflexionar. Hay sabiduría humana y sabiduría de Dios. ¿Tu vida qué tipo de sabiduría la está guiando? ¿La humana o la de Dios?
pero están las dos a disposición. Y luego dice que esta sabiduría la predestinó Dios para nuestra gloria. ¡Wow! ¡Wow! Sabiduría oculta, que la gente no lo pudo conocer. Los del mundo no pudieron conocer a Dios con esta sabiduría. No lo entendían. Recuerden, los griegos pedían sabiduría, los judíos señales, pero se les mostró la cruz. Para los judíos tropezadero y para los griegos una locura. Esa sabiduría humana la predestinó Dios para nosotros. Tenemos acceso a la sabiduría de Dios. Tenemos acceso a la sabiduría de Dios. ¿Qué les parece eso? Tenemos acceso a la sabiduría de Dios. Si esto les parece wow, como dice Mariana, imagínense lo que va a venir después. Tenemos la mente de Cristo. Eso es wow, wow. Pues está más top eso, ¿no? Pero ahora, ¿cómo vamos a acceder a esa sabiduría? ¿Alguien tiene una idea? Venga, están las dos sabidurías, la del mundo y la de Dios. Yo quiero empezar a gobernarme con la de Dios. ¿Cómo accedo a esta sabiduría? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Algo que se les ocurra por ahí? ¿Se acuerdan cuando vimos Santiago? Que decía el que sienta que le falta sabiduría, pídesela a Dios. Dios da abundantemente. O sea que esa sabiduría aparte no es a contagotas, sino que da abundantemente, dice Santiago. Pero hay un eslabón en esta ecuación que falta por operar para que esté la sabiduría de Dios en nosotros. Y eso somos nosotros mismos. Eso somos nosotros mismos. Ayer estaba leyendo un libro. Es un médico. A ver si alguien me ayuda con el nombre. Bueno, si no lo tengo aquí. Yo soy malo para recordar nombres de películas, de autores. Ahora se los digo. Se llama Mario Alonso Puig. ¿Saben quién es? Puig, ese. Bueno, ¿le conocen? ¿Cómo lo podrían describir? Es un pensador. Era un cirujano o algo así, ¿no? Es como que habla del desarrollo personal y bueno, psicólogo. Era cirujano, pero encontró como que cuando en la recuperación de los pacientes tenía mucha comunicación, intentaba hablar mucho con él, acudir un poco a sus emociones. La mente, ¿no? Trabaja mucho el tema de la mente. En ese proceso los pacientes mejoraban muchísimo y sobre todo a partir de ahí. A mí me cae bien, véanlo. Y ayer me estaba leyendo un libro de él, ya voy como a la mitad, y hablaba de que tenemos dos voces. Él habla mucho de la mente, trabaja mucho el tema de la mente, de las creencias limitantes, de las inseguridades, de la sanación de la mente, de los ánimos, bueno, muchas cosas trabaja en ese libro. Y estaba hablando de que tenemos dos voces. Él decía que ante cualquier situación tenemos la voz oscura y la voz que nos lleva a la luz, o algo así. No me acuerdo qué decía. Es un autor del mundo, ¿vale? No tiene principios cristianos, pero se los voy a comentar por ilustrarles algo. Cuando lo leí me pareció interesante, que él decía que siempre ante cualquier situación tenemos la opción de escuchar aquí o escuchar acá. Y él decía, te recomiendo yo que identifiques, que hay que aprender a identificarte cuáles son esas voces para tomar la decisión correcta en todo momento. Y él hablaba de una historia del oráculo de Delfos. Y decía que había un letrero que decía, conócete a ti mismo. Antes de entrar a escuchar lo que decía el oráculo, tenías que saber, conocerte tú mismo. Y me parece interesante cómo lo relacionaba, porque dice, cuando llegas y el oráculo decía cualquier cosa, tú tenías que discernir si eso era de tu voz oscura o de la voz que te llevará al buen desarrollo. Y mientras lo leía decía, bueno, usted dice que dos, pero nosotros como cristianos ya estamos en otro plano, porque tenemos la mente de Cristo y podemos escuchar al Espíritu Santo. Pero el mismo principio aplica, conócete a tú, para saber identificar la voz. Porque el corazón es engañoso. Nuestro corazón es lo más engañoso que existe. Lo más engañoso. Pero para recibir la sabiduría de Dios y saberte cierto que viene de parte de Dios, tienes que buscar la sabiduría de Dios. Tienes que
predisponerte a escuchar la sabiduría de Dios, te guste o no te guste. Porque el tema es que a veces no vamos a preguntarle a Dios por esto o por aquello, porque no queremos oír su respuesta, ¿o no? Mi hijo Elías, hay veces que enciende la televisión y le pregunto, ¿por qué estás viendo YouTube? ¿Por qué no me dijiste? Y dice, si te pregunto me dices que no. Así somos con Dios. No vamos a Dios a preguntarle, porque si nos contesta a lo mejor no nos gusta. Y sabemos que tenemos que obedecer. Entonces estamos echando mano de la sabiduría humana, que nos puede llevar, como decía el autor a la oscuridad. Y es muy probable, ¿quién fuese? Es muy probable que estemos anclando nuestra vida en la sabiduría humana, cuando tenemos a disposición la sabiduría de Dios. A disposición. Esta predicación va con el objetivo de entender la invitación de que está eso al alcance de nuestra mano por la gracia y la obra de Jesucristo. Que Dios nos quiera darse su sabiduría, aún lo profundo de Dios, que lo conozca el Espíritu Santo y que nos haya sido dado a nosotros para que podamos, para que comprendamos y entendamos lo que Dios nos ha concedido. Eso es grande. Eso Dios que lo haya hecho por nosotros es grande. Nada más que no lo utilizamos. No lo estamos buscando, porque preferimos la humana. Pero bueno, volvemos al punto. ¿Cómo accedemos a esta sabiduría que viene de Dios? Les voy a leer, por ejemplo, Amos 3:7. Y dice que Dios no hace nada, sino que se lo revela a sus siervos los profetas. ¿Les parece interesante ese corazón de Dios? Amos 3:7. Y tú y yo no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que conozcamos lo que nos ha concedido. ¿Quieres saber qué te ha concedido Dios? ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, les iba a mostrar unas cuantas versículos para que veamos la disponibilidad de Dios de revelar sus cosas a su pueblo. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Ahora, ¿cómo vamos a escuchar eso? Miren el Salmo 25:14, la comunión íntima. La comunión íntima con el Señor. Tú no puedes escuchar a Dios si no le buscas. O sea, sí puedes, pero la relación se forja en la búsqueda de su rostro, en la búsqueda de la comunión. Me decía Marcos, ¿cómo adquiero sabiduría? Me levantó la Biblia. Claro que es en la palabra de Dios, buscándole a Dios. Es como adquirimos la sabiduría. Es cuando empezamos a reconocer, esto viene de Dios, esto es del mundo, esta es mi propia carne. Si no conocemos estas tres, vamos a estar confundidos siempre. Vamos a pensar que Dios nos habla cuando estamos haciendo cosas que no están en la palabra de Dios. ¿Esto no les ha pasado? ¿Alguno se ha equivocado pensando que escucha la voz de Dios? Yo me he equivocado. Claro que me he equivocado. ¿Alguien se ha equivocado pensando que esto es lo que quería Dios? ¿Y lo hace? Yo he comprado muchas cosas así. Muchas. Señores. Y no, Él no. Por ejemplo, ahí yo me declaro así culpable. Sí, yo he intentado he intentado justificar mi decisión, creyendo que Dios está atrás de ello. Lo compro y luego siento, yo creo que me equivoqué, pero ya lo compré. Bueno, sí me he equivocado, sí, en verdad. En verdad, yo he tomado decisiones. Voy a comprar esto seguramente a Dios, y me lo invento, porque así es el corazón del hombre es engañoso, se justifica. Nuestra manera de pensar es que queremos buscar queremos racionalizar la emoción que sentimos al hacer una compra. Y lo sé porque yo escribo cartas de venta y sé que hay una emoción y debo de dar la justificación para que esa
emoción parezca lógica y tomes la decisión. Pero a mí me pasa. Yo en mi mente me justifico mis propias decisiones. Pero esa es sabiduría humana. ¿Me va a llevar a buen puerto eso? ¿Cuál es la que sí me va a llevar a buen puerto? La de Dios. ¿Y cuál está asequible? Ambas. Tú decides. Tú decides. Salmo 25:14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Se dan cuenta lo profundo? La comunión de Dios es con los que le honran, le respetan, le buscan. Y a ellos les da a conocer su pacto. ¿Quiénes somos tú y yo para entender el pacto de Dios? El propósito de Dios. Nos hace partícipes Dios. Quiere hacernos partícipes Dios de su gobierno. Puso al hombre en el Edén para hacer esto en conjunto. Hay comunión continua y hay sabiduría para ello. Lo que pasa es que el hombre en algún punto, cuando entró el pecado, ahora quiere hacerlo a su bola. Y ahí está el problema. Y eso nos pasa a ti y a mí. Seguimos porque si no me voy a leer aquí. Así es que existe un contraste entre sabiduría humana y la de Dios. ¿Y cómo se obtiene la de Dios? Buscando al Espíritu Santo. Buscando activamente una relación con el Espíritu Santo. Vuelvo a repetirlo. ¿Cómo adquieres el discernimiento, el operar con la mente de Cristo, el recibir la sabiduría de Dios para conocer qué te ha concedido? ¿Cómo lo adquieres? ¿Cómo lo obtienes? Buscando activamente una relación con el Espíritu Santo. Buscando activamente una relación con el Espíritu Santo. ¿Cómo haces una relación con el Espíritu Santo? Oración. ¿Qué más? Palabra de Dios, lectura, adoración y obediencia. Así es como empiezas a relacionarte con el Espíritu Santo. Y entre más te relaciones con el Espíritu Santo, más vas a saber identificar la voz del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo, lo que produce su palabra cuando te habla. Porque déjenme decirles que no somos conscientes, pero el Espíritu Santo nos habla constantemente, pero no somos conscientes. Pero si activamente buscamos conocerle a Él, vamos a saber identificar más esta voz. Y vamos a empezar a diluir la mentira. Yo les acabo de decir mi mentira en la que caigo comúnmente. ¿Y por qué he llegado después de no sé cuántos años a esta conclusión? Porque la he detectado, ya sé cuando yo mismo me estoy mintiendo, pero he estado activo observando cómo estoy tomando mis decisiones. Y yo lo puedo confesar, yo me he equivocado y lo he justificado, y eso nos pasa. Y creo que es un ejercicio que deberíamos de hacer nosotros. Amén. Miren, 1 Corintios 2, 9 y 10. Así que el contraste está entre la sabiduría humana y la de Dios. Y dice, ahora bien, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. El Espíritu Santo nos la revela. ¿Qué cosas? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado, tiene ya listas, las ha hecho para ti y para mí, y te las quiere revelar a través del Espíritu Santo. Es el Espíritu quien te la revela. Porque el Espíritu todo lo escudriña, todo lo sabe, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo conoce lo profundo de Dios y quiere revelarte eso a ti. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Creo que falta nuestra disposición, nuestra búsqueda activa de lo que Dios tiene para nosotros, de lo que Dios quiere para nosotros. Eso es tal vez obediencia radical. Tal vez hay cosas que no nos va a gustar. Hay un principio del pecado aquí. Tú y yo no vamos a Dios porque hay pecado. Nos escondemos de Dios. No estoy
condenando a nadie, ¿vale? Pero esa es la distorsión que pasó cuando entró el pecado al mundo. Lo primero que hicimos fue escondernos de Dios. No quisimos oír su voz. No estoy diciendo, no le estoy condenando como pecadores, ¿eh? Estoy diciendo que hay un gatillo que nos lleva a escondernos de Dios, a buscar nuestra propia manera de vivir y no encontrar la dependencia de Dios. Eso pasó y lo traemos en nuestro programa cuando entró el pecado al mundo. Porque Dios iba a buscar a Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y él fue y se escondió y se hizo sus propios ropajes. Eso lo seguimos haciendo tú y yo. Antes de preguntarle a Dios, antes de esperar la voz de Dios, nos hacemos nuestro propio ropaje. Cuando vemos venir a Dios por alguna área de nuestra vida, nos escondemos y lo tapamos. Así es que el escuchar la voz del Espíritu Santo requiere valentía y radicalidad. Porque va a haber cosas que a lo mejor hay que cambiar. Va a haber cosas a lo mejor que hay que entregar. Va a haber cosas que habrá que dejar y empezar a hacer unas nuevas. Y a lo mejor eso es incómodo para nosotros. Y a lo mejor eso no nos gusta. A lo mejor por eso estamos mejor con la sabiduría humana arreglándonos la vida. A lo mejor por eso. A lo mejor por eso nos vemos mejor con nuestros hojitas, nuestros vestidos de hojitas, tapando nuestra desnudez. Pero ¿quién quiere la sabiduría de Dios? ¿Quién quiere conocer lo profundo de Dios? Pues el Espíritu Santo lo sabe. El Espíritu Santo lo conoce. En Efesios hay una oración que me gusta mucho, que hace mucho que no la practico, pero la practicaba antes. En Efesios 1, 18 y 19, dice que Pablo está orando por espíritu de sabiduría y de revelación para que le conozcamos mejor a Él. Esa actividad, ese ser activo buscando la sabiduría para saber más de Él, es lo que debe estar en nuestro corazón. Queremos conocerle más, queremos saber más de Él, queremos agradarle más. Por eso estamos en pie en Cristo, para agradarle a Él, para honrarle a Él, para bendecirle a Él, con obediencia. Efesios 1:17, ¿no? Sí, es uno anterior. Léanse este versículo en las noches. Oren este versículo varias veces. Uno arriba, Mariana. Orando, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esto es una oración potente y debemos de orarlo entre nosotros. Cuando ores en la noche por la iglesia, ora así: Señor, danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti. Orémonos unos por el otro este versículo. Que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación para conocerle mejor, para conocer aún lo profundo de Dios. Porque el Espíritu Santo que nos fue dado para eso, para conocer aún lo profundo de Dios. Qué bueno es Dios. ¿Ven la invitación? El banquete está puesto. Falta que nosotros nos acerquemos. Falta que nos acerquemos y digamos: yo quiero recibirlo. Así es que vamos con el segundo punto. Y dice: porque en el 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Lo más profundo, porque tú y yo nos podemos hacer millones de máscaras y millones de cosas, pero tu espíritu sabe lo profundo de ti, sabe exactamente quién eres tú. Aunque vengamos aquí con máscaras y de guays y a mí no me pasa nada, tu espíritu lo sabe todo. Lo profundo de ti lo sabe, lo que pasaste cuando tenías 2 años, y por qué tomaste la decisión a los 18, y por qué a los 25 esto o aquello. Lo sabe el Espíritu, lo sabe, es tu ser. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios tan profundas, sino el Espíritu de Dios.
Y ojo en el 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Tú y yo tenemos el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dios quiere darse a conocer y nos ha dado su espíritu, que conoce aún lo profundo de Dios, nos los ha dado. No nos dio el espíritu del mundo, ni un espíritu en medida, nos dio al espíritu de Dios, para que nos muestre, nos revele, nos guía toda verdad y aún lo profundo de Dios podamos conocer. ¿Amén? ¿Qué falta? La búsqueda activa del Espíritu Santo. ¿Qué falta? Busca que te embarques en una aventura de descubrir aún lo profundo de Dios, buscando al Espíritu Santo. Eso es lo que falta. Ahora, no esperes que mañana digas, Señor, Espíritu Santo, ven y revélame aún lo profundo de Dios y tengas la revelación más. Eso no va a pasar. Es una relación. Recuerda el proceso de madurez e inmadurez. Todos los que están con el Espíritu de Dios están en el proceso de la madurez. Pero vamos en proceso. Hay revelaciones o hay situaciones que tienen que ir después de una segunda o una tercera antes, que viene antes. Pero si tú estás dispuesto a conocerle, si tú estás dispuesto a ir a lo profundo, el Espíritu Santo quiere. El Espíritu Santo te lleva. Él te lo puede mostrar, aún lo profundo de Dios. ¿Qué te imaginas? ¿Cómo? La sabiduría de Dios, hermanos. La sabiduría de Dios está a tu alcance, a mi alcance. Solo falta que vayamos por ella. Solo falta que la busquemos. Es así de sencillo. Por eso les decía, con esa reflexión nos podríamos ir a casa. Sabiduría de Dios y sabiduría del hombre. ¿Cuál escoges para tu vida? Si quieres la de Dios, busca la sabiduría de Dios. Búscala. ¿Cuál oro? La sabiduría clama por las calles, dice en Proverbios. El principio de la sabiduría, ¿cuál es? Lo pusieron por error con lo de los diezmos, lo pusieron por error. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Así es que si quieres la sabiduría, comienza a buscarla. Amén. Así es que seguimos y voy a parar en este punto. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. El Espíritu enseña con palabras enseñadas por Él. ¿Quién quiere entrar en la academia del Espíritu? Yo quiero que el Espíritu me enseñe, no con palabras persuasivas ni humanas, que me enseñe el Espíritu. Que me enseñe. Tendrá sus métodos, y supongo que más efectivos que la de los hombres. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, el inmaduro, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Esto debería darnos temor. No percibir las cosas del Espíritu de Dios. Perdernos las cosas del Espíritu de Dios. Porque para él son locura. Y no puede entender porque han de discernirse espiritualmente. Tenemos discernimiento espiritual. Pues hay que activarlo. Porque muchos de nosotros tenemos el activado, es el carnal. ¿Y quieren ver un discernimiento carnal? La envidia es un discernimiento carnal. El celo, la contienda es discernimiento carnal. Pasa algo, a alguien le va bien y, claro, se lo dio su padre. Eso es un discernimiento carnal. Esa es tu propia carne sacando bla, bla. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Pregunta retórica. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Este es el segundo wow. El primer wow fue el de punto 1. Este es wow. Tenemos la mente de Cristo. Podemos acceder a la mente de Cristo. Podemos ver las situaciones, las personas, nuestras propias vidas desde la perspectiva de Cristo. Desde la mente de Cristo. ¿Cómo Cristo ve las cosas? Tenemos acceso a ello. Tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo está tu vida? Ponlo con los cristales de la mente de Cristo.
¿Cómo está esa situación terrible que te ha sucedido? Vela desde la mente de Cristo. ¿Quién conoció la mente del Señor? Tenemos la mente de Cristo. Y como dice en Romanos 8:14, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y que somos guiados por el Espíritu Santo. Somos guiados. Esta es una certeza. Somos guiados por el Espíritu de Dios. ¿Qué les parece? Porque a veces que no nos sentimos guiados. Porque hay veces que nos sentimos perdidos. Porque hay veces que sentimos que a veces que hasta Dios nos ha olvidado, que sí estará ahí en su trono, pero de mí se ha olvidado. A veces nos sentimos así. Muchas. Y cuando nos pasan cosas malas más, porque preguntamos, ¿y dónde estaba el Señor? Y hacemos preguntas como, ¿y si Dios es bueno, por qué permitió que esto me pasara? Y si Dios sana, ¿por qué a mí no me sana? Y buscamos la lógica y la razón, usamos la sabiduría humana para intentar encontrarnos con Dios. Cuando es con la sabiduría humana, cuando no podemos conocer ese misterio y ese testimonio de Dios, no lo podemos conocer. Es locura. Hay que discernir lo espiritual con lo espiritual. Y podemos acceder a esa sabiduría que está disponible para nosotros a través del Espíritu Santo. La emoción, el dolor, nos hace cegar el que tenemos que no que pensar con nuestra mente, sino con la mente de Cristo. Ver las cosas con la mente de Cristo. Hay en inglés no me acuerdo cómo era la frase, pero es como un ejercicio diciendo ¿qué haría Dios al respecto? ¿Qué haría Cristo en esta situación? ¿Cómo? Exactamente, sí era eso. No lo quería decir en inglés porque se iba a oír más o menos así. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Y este es un buen ejercicio. Ante una situación puedes dar un paso atrás y preguntarte ¿qué haría Jesús? Y ver cómo se dibujan la mente, la sabiduría humana y la sabiduría de Dios, la mente de Cristo, y tomar la decisión correcta. ¿Qué haría Jesús en esta situación? ¿Aquí o acá? En todo momento, en cada decisión, nada más que somos muy rápidos para decidir, pero ante cualquier decisión tú puedes dar un paso atrás y preguntar, ¿qué haría el mundo? ¿Qué quiero hacer yo? ¿Y qué haría Jesús? Porque tienes acceso a esa mente de Cristo. Y puedes pedir la ayuda del Espíritu Santo que te guíe a la verdad, que te guíe y te recuerde lo que dijo Jesús, que te guíe y te lleve por el buen camino, porque el Espíritu Santo nos guía a los que amamos a Dios. Y ojo, esto no está oculto de nadie, porque hemos recibido ese Espíritu para saber qué Dios nos ha concedido. Esto es grande, ¿no? Estamos completos en Cristo. No nos falta absolutamente nada. Solamente nos falta accionar, buscar la relación con el Espíritu de Dios. Último punto. Amén. Y dice en el 3, nos vamos al 3, que este es el contraste de esto, la mente de Dios, la sabiduría de Dios, y ahora viene el contraste que viene en el 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. Los espirituales son los que tienen acceso a la mente de Cristo, los que usan la sabiduría de Dios, los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Ellos son los maduros, ellos son los espirituales, sino que no les pude hablar así, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Oh, qué fuerte carta, ¿no? Qué fuerte carta. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y ahí está la pregunta. Hay fruto, por su fruto los conocerás. Por tu fruto
te conocerás dónde estás. ¿Fruto del Espíritu o fruto de la carne? Tú sabes cuáles son. Ira, contienda, rumores, chismes, pleitos, envidia, celos. Andamos como hombres. Si hay eso en tu vida, andamos como hombres. Pero sin embargo, si tenemos paz, gozo, amor, paciencia, benignidad, dominio propio. ¡Ah! Ellos ya están por volteando. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Si eso está en ti, estás dando el fruto del Espíritu. Estás siendo guiado por el Espíritu. Estás en la madurez espiritual. Estás teniendo la mente de Cristo. Ves las cosas desde la perspectiva de Cristo. Es el Espíritu que Dios nos ha dado que está operando en nosotros. Pero sin embargo, si hay divisiones, si hay contiendas, si hay rencillas, ¿no estamos siendo más bien carnales? ¿No estamos siendo más bien carnales? Como conclusión, quiero dejarles este pensamiento. Vive una vida plenamente en comunión con el Espíritu Santo. A partir de hoy, deja esa carnalidad, eso que te divide, eso que lo que te esté haciendo en tu vida, y comienza hoy a buscar el Espíritu que te ha sido concedido, el Espíritu Santo que ha sido derramado en tu vida sin medida y que vino y está con nosotros para guiarnos a toda verdad, para recordarnos las cosas que nos habló Jesucristo, para producir en nosotros un fruto deleitoso. Para tener comunión unos con otros. Por eso es importante la comunión. Una obra de la carne es la división, la separación, la no comunión. Alguien puso en el grupo de WhatsApp ayer que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que nos motivemos al amor y a las buenas obras. Es parte de lo mismo. Es parte de lo mismo. La división, el sectarismo, las envidias, los conflictos, el pleito, es cosa del mundo. El Espíritu Santo quiere amoldarnos, es el pegamento que nos une al cuerpo de Cristo. Es el pegamento que nos hace tener una sola mente, un mismo sentir, un mismo hablar, un solo fruto. Por eso no son frutos, un solo fruto. Amor, fe, templanza. ¿Eso dónde lo ejerces? ¿O dónde lo practicas? En comunión, en comunidad. Dios nos llama a comunión con Él, pero también los unos con los otros. Dios nos llama a amarle con todo nuestro ser, pero también a tu prójimo. Lo que hemos visto y hemos oído, eso los anunciamos para que tengan comunión con nosotros y con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Dios nos llama a esto, a buscar el rostro del Espíritu Santo, a tener comunión genuina con el Padre, con Jesús, con el Espíritu Santo. Pero andamos en luz. Si decimos que andamos en luz, tenemos comunión unos con otros. La carnalidad es esto, las divisiones, los celos, la contienda. Andar en luz, andar en amor, nace de que tú y yo busquemos al Espíritu de Dios. Que tú y yo tengamos más del Espíritu Santo. Que tú y yo conozcamos más quién es Jesús. Y eso a través del Espíritu de Dios.
quiero saber más de ti. Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, véame a tu imagen, Señor, de gloria en gloria, en gloria te veo. Cuanto más de Cristo, quiero saber más de ti. Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, véame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo. Quiero ser más como tú. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo. Llénanos, Espíritu Santo, llénanos de ti. Queremos estar llenos, saturados de tu presencia, Espíritu Santo. Perdónanos si hemos descuidado tu presencia, Señor. Perdónanos si hemos utilizado esta sabiduría humana, carnal, en la toma de nuestras decisiones, de nuestra vida. Hoy reconocemos que somos administradores de la vida que nos diste, que tú eres el Señor, que tú eres quien tienes nuestra vida. Y queremos conocerte más, Espíritu Santo. Queremos ir a lo profundo. Queremos conocer al Padre en lo profundo. Revélanos a Cristo en lo profundo, Espíritu Santo. Revélate en nuestra vida profundamente, Espíritu de Dios. Queremos ser una iglesia enseñada por ti, Espíritu Santo. Enséñanos, Espíritu de Dios. Enséñanos a hablar al mundo de ti, de la obra de Jesús. Enséñanos a ser una iglesia que se funde su fe en demostraciones del Espíritu y en poder de Dios. Enséñanos, Espíritu Santo. Guíanos, Espíritu Santo. Habla nuestra vida, Espíritu Santo. Perdónanos si te hemos descuidado. Hoy queremos conocerte más. Queremos conocerte más, Espíritu de Dios. Queremos conocer esa sabiduría, esa mente de Cristo. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú,
reflejar al mundo tu amor. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Así termina Pablo su segunda carta a los Corintios. Que la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Vamos a buscar al Espíritu Santo. Vamos a buscar al Espíritu Santo. Vamos a empezar a dar fruto del Espíritu. Fruto, uno solo, con todos esos 9 elementos. Ahora ya no hay tantos síes, ¿eh? Siempre tienes la posibilidad de decidir. Que esta decisión la tomas con sabiduría humana, con tu propia carne o con la sabiduría de Dios. El Espíritu Santo está ahí para guiarte, para llevarte a toda verdad. Echa mano de eso, porque no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos.